Reflexión espiritual número 2, año 6, serie Eclesia de Eucaristía. Tema número 1. He aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, invitados e invitadas, incluyendo especialmente a nuestros hermanos y hermanas a los cuales sale Jesús a su encuentro en esta enseñanza por medio de las redes sociales digitales, vamos a continuar este camino con Jesús, siguiéndolo, amándolo, abandonados confiadamente en la divina providencia de Dios y elevando una oración al Santísimo Sacramento del altar. Acompáñenme. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque, aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y humildad y mi capacidad para hacer el bien. Oh Señor, que esta Eucaristía sea una defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta por Cristo nuestro Señor. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a todos los miembros de tu comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, y danos a cada uno voz de profeta y un corazón dispuesto para acoger en nuestra alma tu gracia y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, vamos aplicando las enseñanzas que hemos recibido con anterioridad y te voy a pedir que por favor después de cada párrafo tú digas amén. Acompáñame entonces. El Señor Jesús me formará en cuanto a vivir mi vida en Él, como una oración contemplativa permanente. Me formará para unirme a su oración, para que desde lo recibido ahí transforme el mundo que me rodea. Amén. Continuaré mi proceso de formación cristiana que abarca a la persona humana en todas sus dimensiones. Amén. Viviré en mi libertad interior como hijo de Dios que soy en Jesucristo mi Señor. Amén. Enfrentaré con parresía, con valentía e hipomoné, con paciencia y humildad, la lucha espiritual diaria como mi respuesta al don del Padre que me hace en Cristo. Amén. Y asumiré con la alegría de la esperanza mi misión personal y comunitaria, acogiendo su llamada y con la plena conciencia del amor incondicional que me tiene. Me dispongo a hacer mi máximo esfuerzo para agradarle, para hacer su voluntad y no la mía. Amén. Bien. Todo eso es lo que hemos aprendido en las enseñanzas anteriores. Yo te invito a que busques reflexiones espirituales en las listas del perfil Carlos Vides Alvarado, en donde encontrarás ahí todas las reflexiones desde la primera que hemos tenido en este año, esta es la segunda, y las cartas de animación misionera que nos van acompañando con los temas
que van enriqueciendo estos temas principales de las reflexiones espirituales que estamos compartiendo en comunidad. Así que te invito a que no te pierdas ninguno, ni las cartas de animación misionera, ni las reflexiones espirituales, porque se van complementando y van dando una riqueza enorme cada semana para poder nosotros podernos apropiar de esa enseñanza que Jesús quiere darnos y ya nos está dando, porque es para ti y es para mí. Dios verdaderamente es alguien realmente presente en cada uno de nuestros corazones. San Pablo escribía a los fieles de Éfeso refiriéndose a su vida antes de conocer el Evangelio y también nos hace que nosotros vivamos esa experiencia antes de conocer a Cristo. Recordemos un poquito, a ver si las palabras de Pablo también representan lo que nosotros vivíamos antes de encontrarnos con el Señor. Vivíais entonces sin Cristo, dice Pablo. Erais ajenos a la ciudadanía de Israel, extrañas a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Verdad que así estábamos nosotros, verdad, hermanos y hermanas? En cambio, nos dice Pablo, con la fe en Jesucristo nuestro Señor, hemos recibido la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y en esta cita bíblica, hermanos, está el resumen de la enseñanza anterior. Se la voy a repetir por la importancia que tiene. Por la fe en Jesucristo hemos recibido la esperanza. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos la esperanza cristiana, la esperanza de Cristo. Y esa esperanza de Cristo tiene una gran peculiaridad, como nos enseña Pablo. Es una esperanza que no defrauda, hermanos. No es mentirosa ni hipócrita, no es infiel, no es impía, sino que no defrauda porque Dios es fiel. Y es fiel tanto así porque el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, hermanos. Hemos sido sellados con el amor de Dios. Y estudiamos entonces que la promesa de una esperanza cristiana está fundamentada en el amor de Dios. Por lo tanto, la certeza del que va a suceder lo que esperamos en esa esperanza cristiana se fundamenta en sabernos amados por Dios. Y tanto es así que no solamente Dios nos ama, sino que ha derramado su amor, que es el Espíritu Santo, el Dios amor, en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor, porque esa enseñanza ha dejado bien clara qué tipo de esperanza es de la que hablamos. La esperanza cristiana, la esperanza que no defrauda, la esperanza que está fundamentada en la realidad del amor de Dios y que hemos sido sellados en el amor de Dios, en el Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo. A la vuelta de 20 siglos, Dios no deja de llamarnos a esta gran esperanza que relativiza todas las demás esperanzas y decepciones. Y nos continúa preparando, hermanos y hermanas, para vivir nuestra misión de la comunidad de hombres católicos San José 2025, que consiste en esto. Esta misión es para juntos. Y dice así, yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Yo te la voy a repetir porque hubo un poco de interferencia en el Internet, para que quede bien clara cuál es la misión, para que nosotros estemos conscientes de lo que ya estamos viviendo, hermanos y hermanas. Mire, y yo, eso, yo con Cristo estoy crucificado. Bendito sea Dios. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19, 20. Amén.
Así vivimos entonces en este camino de peregrinaje de este año 2025. Vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a nosotros, a sí mismo por cada uno de nosotros. Vivimos en el amor de Dios y por eso es que nosotros tenemos una tremenda esperanza, una gran esperanza, porque sabemos que Dios nos ama y se ha manifestado en Jesucristo. Para eso dice que yo con Cristo tengo que estar crucificado, quiere decir, yo tengo que morir a mí mismo para que en mí viva Cristo. Bendito Dios, hermanos. Esas fueron las primeras enseñanzas de las cartas. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Repásalas, si no las has visto, míralas. Si no has visto los videos, míralos de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí está el fundamento para poder cumplir con nuestra misión, para que se haga viva vida esta palabra de Dios en este año en ti y en mí, desde ya. Vivo, dice, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En esas dos cartas iniciales, bueno, van 5 cartas ya, esas cartas ahí nos enseñan a cómo hacer vida, eso, ¿verdad? A morir a mi hombre viejo, y entonces ahí tiene sentido el que yo con Cristo estoy crucificado, sí, porque el hombre viejo, ahí nos enseñaron, el hombre viejo queda crucificado en la cruz de Cristo, hermanos y hermanas, y entonces ahí lo dejamos en la consagración de la Santa Misa, cuando actualizamos el sacramento, y entonces ahí recibimos la gracia santificante, porque el Señor en Jesucristo acepta nuestra ofrenda buena, pura, santa y agradable, y ahí vamos nosotros crucificados con Cristo, con nuestra cruz, nuestra pequeñita cruz al lado de la gran cruz de Jesús, pero unidos para que ser redimidos y salvados por Jesucristo. Y el Padre nos acoge como esa ofrenda maravillosa y nos devuelve para que vayamos y comamos el cuerpo de Cristo, cosa que hoy vamos a seguir profundizando. ¿Ves cómo tiene todo relación? Así que no te pierdas ninguna de estas transmisiones y los PDF que se te envían. Si no recibes los PDF, escríbeme por WhatsApp, por Facebook, por LinkedIn, por correo electrónico, en fin, o ahí mismo en YouTube, para que yo te las envíe. Solo me envías tu nombre y tu apellido y tu correo electrónico. Bueno, continuemos. Este año que vamos caminando, si tú es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido y bienvenida, porque eres un regalo del amor de Dios para nosotros y estamos aquí para servirte, para servirte. Entonces te indico que cada año que comenzamos vamos caminando de la mano con Jesús, acompañados de Jesús. Jesús nos va acompañando y Él va desglosando el Evangelio, de su palabra, Él se va manifestando conforme vamos avanzando, como con los discípulos de Maús, hasta que finaliza el año litúrgico. Así que ahorita estamos en ese camino, hemos iniciado el camino con Jesús. Y hoy, cada miércoles va a haber una enseñanza diferente, hermano y hermana, de series diferentes. ¿Por qué? Porque se van a ver enfoques diferentes y aspectos diferentes de la fe, que todas van complementándose. Por eso es que no debemos perdernos ninguna. En cada ocasión también hacemos una breve síntesis, resumen de lo recibido anteriormente para que vayas también en la misma armonía y que esa luz que ilumina nuestro entendimiento en el Espíritu Santo no se pierda, sino que tú te la puedas apropiar, como lo hemos hecho ahorita, que ya hemos visto que el Señor, ¿qué significa que yo estoy vivo? Aunque soy crucificado con Cristo, pero que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Bueno, hemos escuchado que en la Sagrada Eucaristía nosotros llevamos nuestra cruz, nos consagramos con Jesús en la consagración, ofrendamos nuestra cruz, todas nuestras penas, preocupaciones, deslealtades, infidelidades y pecados, y lo ponemos a Jesús para que Él lo presente como una ofrenda al Padre. Y el Padre nos envía a, a comulgar, a tener una Eucaristía con Él en el Espíritu Santo a través de comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Entonces, dada la importancia que tiene ese envío del Padre para vivir la comunión trinitaria a través de la comunión con Jesús en su carne y en su sangre, hoy vamos a estudiar una nueva serie
Como es una serie, pues quiere decir que van a haber varias enseñanzas, varios miércoles, no continuos, sino que una enseñanza cada miércoles de este tema, que se llama Eclesia de Eucaristía. Es la carta encíclica Eclesia de Eucaristía, que quiere decir la iglesia vive de la Eucaristía, de su santidad Juan Pablo II. Y a través de Juan Pablo II vamos a descubrir cómo la iglesia católica, a la cual tú y yo pertenecemos, vive de la Eucaristía, hermano. El Señor nos va a enseñar por qué razón la iglesia vive de la Eucaristía. ¿Cómo es que vive de la Eucaristía? Y además, como cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia católica, pues también vivimos de la Eucaristía. Y entonces ahí es donde vamos nosotros también a aprender el papel que tenemos nosotros que jugar en cuanto a esa iglesia que vive en la Eucaristía, a ese católico que vive de la Eucaristía. Cuando ahorita acabamos de mencionar en nuestra nueva misión dice, yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, cuando yo digo que vivo, esa vida es la que vamos a recibir en la Eucaristía, hermanos y hermanas. Entonces ahí vamos en cuanto a la misión, ¿verdad? Aprendiendo. Y esta encíclica tiene una gran peculiaridad porque San Juan Pablo II es un gran maestro. Y entonces nos la va a ser sencilla de comprender porque va a ir con nosotros explicándonos cómo fue desarrollando el contenido en su mente y en su corazón después de orar y contemplar. Entonces, en algunas ocasiones nosotros vamos a leer o comentar las partes de esta encíclica y vamos a ir en esta ocasión desglosando los numerales. O sea, que eso quiere decir que a mí me toca, por ejemplo, la introducción, el número 1, y voy a explicar el número 1 y va a tener su propia conclusión. Después vamos a pasar al punto número 2 y así vamos a ir avanzando en esta carta encíclica. Es bien bonita, muy sencilla de comprender, ¿verdad? El lenguaje que utiliza Juan Pablo II es bien accesible, así que solamente de que disfrutemos este camino con él, tomemos de la mano a Jesús, hermano y hermana, y dejemos que Él nos vaya contando, nos va explicando, el amigo que nos acompaña y nos explica por qué la iglesia vive de la Eucaristía. Bueno, iniciamos. Introducción. El punto número 1, la iglesia vive de la Eucaristía. Cuando ya hemos aprendido, lo vuelvo a repetir, cuando se menciona un título o un subtítulo, como en esta ocasión, la iglesia vive de la Eucaristía, quiere decir que vamos a tratar sobre eso. Entonces Juan Pablo II nos va a explicar por qué la iglesia vive de la Eucaristía, cómo la iglesia vive de la Eucaristía. Veamos qué nos dice Juan Pablo. Dice, esta verdad de que la iglesia vive de la Eucaristía no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Pues mire la importancia entonces del tema. La iglesia vive de la Eucaristía, dice, es la síntesis del núcleo del misterio de la iglesia. Entonces, si nosotros queremos apropiarnos del misterio de la iglesia que ha fundado Jesucristo, debemos apropiarnos de esta expresión, que la iglesia vive de la Eucaristía. ¿Estamos conscientes, hermanos y hermanas? Perfecto. También la iglesia experimenta con alegría, así como se realiza continuamente y en múltiples formas, la promesa que nos hizo el Señor. Veamos qué promesa nos hizo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso nos debe de llenar de alegría, hermanos, porque en múltiples formas, continuamente la iglesia en su celebración vive y hace vida esa promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía, nos explica el Papa Juan Pablo, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, nos alegramos de esa presencia con una intensidad única. Y es que, hermano, no hay mayor alegría que participar en la Eucaristía. No hay mayor alegría. Desde que en Pentecostés la iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza.
Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Y ahí, en esa conclusión del Concilio Vaticano II, ahí debemos nosotros hoy reforzar lo que ellos mencionan, que la Eucaristía, el sacrificio eucarístico es fuente. Fuente quiere decir que brota, brota gracia santificante a través de ese sacramento, y es la cima, dice, el culmen de toda nuestra vida cristiana. Me detengo un minuto, hermanos y hermanas. Mire, esto es sencillo, pero tenemos que asegurarnos de que lo estamos comprendiendo. Tenemos que reconocer hoy que el sacrificio eucarístico es la fuente que me da la vida en el Espíritu de Cristo. Esa es la Eucaristía. No es que voy a ir a una santa misa solamente. Sí tengo que ir a cumplir porque si no, pues es pecado mortal. No, es que es un deber ir a misa. Es que la misa, pues, tengo que ir aunque sea aburrida. Pero todas esas excusas y superficialidades, hermanos y hermanas, tienen que ir desapareciendo a través de esta enseñanza. Eso es lo que busca el Señor a través de Juan Pablo II, que reconozcamos que el sacrificio eucarístico al cual vamos a participar, no solamente tenemos que ir ya con esa conciencia de respeto por lo que vamos a ir a celebrar y actualizar, que es básico el respeto total a un Dios que se nos entrega y que actualiza su entrega por amor a nosotros, y que es fuente, es una fuente inagotable, ríos de agua viva que brotan del corazón eucarístico de Jesús para cada uno de nosotros. Vamos a la fuente de la vida cristiana, en donde yo voy a beber el agua viva del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Contemos conscientes de eso. Por lo tanto, yo al participar de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, yo tengo que ir con esa alegría de encontrarme con el Señor que abre su corazón y derrama, inunda mi corazón y hace que salga el agua viva del Espíritu Santo, que brote a borbotones de mi corazón y hasta nos rebalse. Vamos a recibir eso y tenemos que salir rebalsando el Espíritu de Cristo. Sí, el Espíritu de Cristo, rebalsándolo, para que todo aquel que tenga contacto con nosotros a partir del regreso de la comunión pueda beneficiarse también de esa misericordia de Dios manifestada en nosotros a través del sacramento. Y por lo tanto, esa transformación espiritual que sufrimos al entrar en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo que nos inunda y nos toma como propiedad suya y vive en nosotros. Por lo tanto, dice, es el culmen, la cima de toda nuestra vida cristiana, porque el culmen de nuestra vida cristiana es que viva Cristo en mí, que Dios viva en mí y yo lo deje vivir y manifestarse a través de mi vida. Bendito sea Dios. Yo sé que lo estás comprendiendo, por eso es que vamos amando esa participación de la Santa Eucaristía, que es un encuentro personal con Jesús que nos ama. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene, nos dice Juan Pablo, todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Y cuál es ese bien espiritual de la Iglesia? Ese todo bien espiritual de la Iglesia es el mismo Cristo, hermanos y hermanas, es el mismo Cristo el que nosotros recibimos, ese bien supremo, el bien de Jesús en nosotros, en Él, por Él, con Él y en Él, nuestra Pascua y pan de vida que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Las cartas anteriores nos hablan sobre el pan de vida, un alimento maravilloso que se recibe a través de la Eucaristía, pero también a través de las Sagradas Escrituras, de la fe, de la esperanza, de la caridad y de toda acción que nosotros realizamos en el nombre de Dios. Ahí se está manifestando ese pan de vida. Yo soy el pan de vida, nos ha dicho Jesús. Hoy nos lo recuerda. Papa Juan Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua, el paso ese de transformación del hombre viejo que queda
crucificado en la cruz personal y en la cruz de Cristo para pedir perdón y ser redimido, y el pan de vida que nos alimenta y nos da la fuerza espiritual para ser santos, que le da vida a los hombres, dice, a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Por tanto, concluye en este punto San Juan Pablo, la mirada de la iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Y eso es precisamente a lo que vamos a la Santa Misa, a descubrir la plena manifestación del inmenso amor de Dios manifestado en Jesucristo Eucaristía, presente en el sacramento del altar. Este es el primer punto. La iglesia vive de la Eucaristía. Punto número 2. El cenáculo es el lugar de la institución de este Santísimo Sacramento. En este punto número 2 nos cuenta Juan Pablo II que él tuvo la ocasión de celebrar en el 2000, el gran jubileo del 2000, la Eucaristía en el cenáculo de Jerusalén, donde según la tradición fue realizada la primera vez por Cristo mismo. El cenáculo es el lugar de la institución de este Santísimo Sacramento. Ahí Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Allí en el cenáculo se expresaron esas palabras por Cristo ante los apóstoles. Y Juan Pablo II dice que está agradecido con el Señor Jesús que le permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato, haced esto en conmemoración mía, repitiendo las palabras pronunciadas por Jesús hace 2000 años. Imagínense la emoción que sintió Juan Pablo II de estar en ese cenáculo repitiendo, conmemorando y actualizando la institución de la Santa Eucaristía. Por algo nos menciona esto Juan Pablo. Mire, escuche bien. Dice que los apóstoles que participaron en la última cena, se hace la pregunta, ¿creen ustedes que comprendieron el sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo en ese momento? Quizás no, dice Juan Pablo. Aquellas palabras se habrían aclarado plenamente solo al final del Triduum Sacrum, del triduo pascual, es decir, el lapso que va de la tarde del Jueves Santo hasta la mañana de Domingo de Resurrección. En esos días se enmarca el misterio pascual. En ellos se inscribe también el misterio eucarístico. Bendito sea Dios. Los apóstoles en ese entonces, dice Juan Pablo, tal vez, quizás, comprendieron el sentido de las palabras de Cristo o tal vez no. La pregunta hoy sería, ¿y tú, hermano y hermana? ¿Y yo? ¿Comprendemos el sentido de las palabras que salen de los labios de Cristo cuando dice, tomen y coman, tomen y beban? ¿Comprendemos el sentido? Ese sentido que se va aclarando cuando a través de las catequesis y a través del año litúrgico vamos viviendo el tiempo de la Pascua y participamos de ese triduo pascual de la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Ha sido útil esa catequesis para poder nosotros aclarar plenamente el sentido y valor y comprender las palabras que salieron de los labios de Cristo. Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, hermanos y hermanas. Si valoramos, si comprendemos en la profundidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo, Eucaristía. Para que podamos comprenderlo, en el punto 3 nos dice Juan Pablo, del misterio pascual nace la iglesia.
Precisamente por eso dice la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Y se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la iglesia que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan en esta cita bíblica evoca la Eucaristía. Después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo durante la última cena y después de ella. ¿Es así en tu caso, hermano y hermana, y en el mío? Los ojos de nuestra alma se dirigen a ese triduo pascual en la celebración eucarística. Nos trasladamos en la consagración a lo que sucedió el Jueves Santo cuando Jesús expresó esas palabras durante la última cena y las palabras que expresó después de ella. Somos capaces de transportarnos durante la misa, en ese momento de la consagración, hacia el cenáculo. Cuando el sacerdote en persona Christi da la voz para poder, le da su voz para que hable Cristo. ¿Será que somos capaces de descubrir a Cristo en la celebración? Que los ojos de nuestra alma están conscientes de que ahí se está manifestando el sacrificio pascual de Jesús. Veamos cómo nos sigue enseñando Juan Pablo II. Dice que la institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde a partir de la agonía en Getsemaní. No habían sucedido cuando instituyó la Eucaristía, pero lo anticipaba sacramentalmente, dice, en esa donación de sí mismo de Jesús a través de su cuerpo y de su sangre, instituyendo el sacramento. Vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al huerto de los olivos, nos dice Juan Pablo. En aquel huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde cuando Cristo en oración experimentó una angustia total, mortal, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Nos hace ver, como fruto de la contemplación, Juan Pablo dice que la sangre que caía en la tierra, que poco antes había sido entregada a la iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada. Y su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención. Hebreos 9, 11, 12. Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo para ti y para mí y toda la creación una redención eterna. Detengámonos un minuto en contemplación, hermanos y hermanas. En oración en Getsemaní, Cristo experimentó una angustia mortal y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Comenzó a ser derramada la sangre de Cristo que antes Jesús ya nos había entregado a ti y a mí en la iglesia como bebida de salvación a través del sacramento eucarístico. Cuando comulgamos, hermanos y hermanas, es la sangre de Cristo derramada por Él y que inicia ahí en Getsemaní. Dice que Él no con sangre de machos cabríos penetró en el santuario santo,
ni de novíos, sino con su propia sangre consiguió una redención eterna para ti y para mí y para toda la creación, hermanos. Somos conscientes, por eso es que celebramos también ese proceso pascual en la consagración de la Santa Misa, que ahí se está actualizando ese sacrificio eucarístico. Grandes enseñanzas que poco a poco van penetrando nuestro corazón, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y van haciendo que nuestro corazón se vaya volviendo un corazón de carne tierno, contemplativo, que abraza a Cristo en su sufrimiento, en su derramamiento de sangre por los otros, que nos hace reconocer que somos pecadores, pero que en Cristo hemos sido redimidos. Y el proceso, precisamente como nos ha mencionado en ese número 3, el Papa Juan Pablo dice, Dios del misterio pascual nace la iglesia. Amén. Para poder ampliar esto que estamos contemplando, en el punto 4 nos menciona que la hora de nuestra redención es ese momento que estamos iniciando nosotros a contemplar. Jesús, aunque sometido a una prueba terrible, no huye ante su hora. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Juan 12:27. Jesús desea que los discípulos le acompañen y a nosotros nos habla, hermanos. Y sin embargo, debe experimentar la soledad y el abandono. Con que no habéis podido velar una hora conmigo, el reproche de Jesús, velad y orad para que no caigáis en tentación. Detengámonos aquí, hermanos y hermanas. Ya sabes, estás aprendiendo el gran valor que tiene para Jesús la hora santa, ¿sí? Ante el Santísimo. Bendito sea Dios. Qué bueno, hermano y hermana. Qué bueno que estás consciente, totalmente consciente, porque es acompañar a Jesús en ese, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, y repetir nosotros esas expresiones cuando estamos pasando prueba, tribulación, enfermedad, peligro de muerte, de nosotros, de nuestros familiares, o a un familiar que ha partido a la casa del Padre, y estamos en sufrimiento. Un sufrimiento enorme en este momento, hermanos, y en cada momento de sufrimiento en la Santa Misa, nosotros podemos unirnos al sufrimiento de Cristo, esa prueba terrible. Es la hora de Cristo, es la hora mía, porque yo he dicho que ya no vivo, yo sino vive Cristo en mí, y voy a decir lo mismo que Cristo. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de estos sufrimientos, de esta tristeza, de esta angustia, de esta pobreza, de esta prueba y tribulación que estoy viviendo, pero si he llegado a esta hora para esto, porque yo estoy crucificado con Cristo y con Cristo tengo que vivir mi cruz. Él ha deseado que nosotros, sus discípulos, misioneros, lo acompañemos, hermanos y hermanas, porque Él experimentó la soledad y el abandono de sus amigos. Hermanos y hermanas, somos amigos de Jesús, somos sus discípulos, somos sus misioneros. Y hoy nos dice el Señor con que no habéis podido velar una hora conmigo. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Velad y orad, nos vuelve a decir hoy Jesús. Hermano y hermana, a ti y a mí, velad y orad para que no caigáis en tentación. Gracias, Señor. Así lo haré. Así lo haré. Quiero velar y orar para no caer en la tentación. Yo quiero estar contigo para que tú nunca estés solo y abandonado nunca más. Nos recuerda Juan Pablo que solo Juan permanecerá al pie de la cruz junto a María y a las piadosas mujeres. La agonía en Getsemaní ha sido la introducción a la agonía de la cruz del Viernes Santo. La hora santa, la hora de la redención del mundo.
Cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús, nos menciona Juan Pablo en Jerusalén, se retorna de modo casi tangible a su hora, la hora de la cruz y de la glorificación. A aquel lugar y aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa, junto con la comunidad cristiana que participa en ella. Hermanos, ahí estamos nosotros. El Señor nos traslada a aquel lugar y aquella hora en donde el Señor está ahí viviendo su pasión y muerte. Y ahí vamos espiritualmente con nuestro presbítero que celebra la Santa Misa y junto con él toda la comunidad cristiana que participa en la Santa Misa. La invitación a esta enseñanza decía, no lo sabía. ¿Te das cuenta? No lo sabía. Fue crucificado Jesús, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. A las palabras de la profesión de fe hacen eco las palabras de la contemplación y la proclamación. He aquí el madero de la cruz en el que pende la salvación del mundo. Venid, adoremos. Esa es la invitación que la iglesia hace a todos en la tarde del Viernes Santo. He aquí el madero de la cruz en el que pende la salvación del mundo. Venid, adoremos. Y hará de nuevo uso del canto durante el tiempo pascual para proclamar: ha resucitado del sepulcro el Señor, que por nosotros fue colgado de la cruz. Aleluya. Gracias, Señor. La hora de nuestra redención. Cuando se celebra la Eucaristía, nos trasladamos con el presbítero y toda la comunidad que participa de la Santa Misa a esos momentos de entrega de Jesús a su pasión y muerte. Y posteriormente a la Pascua de Resurrección. En el número 5 nos dice que es el misterio de la fe, la Santa Eucaristía, misterio de la fe. Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes aclaman: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Con estas o parecidas palabras, la iglesia a la vez se refiere a Cristo en el misterio de su pasión. Revela también su propio misterio. Eclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento decisivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Te repito esto como conclusión ahorita de este tema. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento decisivo de la formación de esa iglesia que ha nacido en el Espíritu es ciertamente la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Su fundamento es sobre todo el triduo pascual, pero este está como incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo entregaba a la iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduum y el transcurrir de todos los siglos. Este pensamiento nos lleva a sentimientos de gran asombro y gratitud. El acontecimiento pascual y la Eucaristía, que lo actualiza a lo largo de los siglos, tiene una capacidad verdaderamente enorme en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la redención. Este asombro ha de inundar siempre a la iglesia reunida en la celebración eucarística, hermanos. Bendito sea Dios. En el punto 6, con la presente carta encíclica,
lo que Juan Pablo II nos ha invitado es suscitar el asombro eucarístico. No perder ese asombro eucarístico en continuidad con la herencia jubilar que nos ha dejado con su carta apostólica al comienzo del nuevo milenio, Novo Milenio Ineunte, y con su coronamiento mariano, el Rosario de la Virgen María. Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he indicado a la iglesia en el alba del tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo de una nueva evangelización. En conclusión final, hermanos, de este punto, contemplar a Cristo implica saber reconocerlo donde quiera que Él se manifieste en sus multiformes presencias. Ya hemos estudiado en las cartas anteriores, en la proclamación de la palabra, en la oración personal y comunitaria, en la fe, la esperanza y en la caridad, en los sacramentos, y especialmente nos dice San Juan Pablo II, en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. Contemplar a Cristo es reconocerlo ahí, así como hoy estamos aprendiendo a reconocerlo y a contemplarlo en el altar, en este momento de la consagración, y trasladarnos con Él a la experiencia histórica que Él vivió y actualizarla y hacerla nuestra, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, ya no soy yo el que está crucificado, ya no es Cristo el que está crucificado solo, sino yo también estoy crucificado con Cristo y vivimos esa experiencia. Y como aprendimos en el asombro eucarístico el año pasado, con las cartas sobre el asombro eucarístico, precisamente que de aquí, de esta encíclica nació ese nombre, aprendimos que también nosotros nos tenemos que dar, tomen y cómanme, tomen y bébanme, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que nos ponen en el camino, tomen y cómanme, tomen y beban. Pero nosotros solo prestamos la voz, porque es el Señor el que les da de comer su cuerpo y su sangre, porque Él es el pan de vida y la bebida de salvación. La Eucaristía es un misterio de fe y al mismo tiempo un misterio de luz que ilumina con la misericordia de Dios su presencia. Cada vez que la iglesia la celebra, los fieles podemos revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Maús, y esperemos que así sea en tu caso y en el mío en la próxima Santa Misa. Entonces dice, al contemplar a Cristo que se entrega por nosotros y derrama su sangre sobre el altar, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Lucas 24:31. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, qué maravilloso es el misterio de nuestra fe. Ahora vamos a pasar a la parte final de esta enseñanza y vamos a recibir con alegría y derramando el Espíritu Santo sobre nuestro hermano Alfredo Jiménez, quien hoy nos va a hacer conocer más sobre el don y misterio de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Así que bienvenido, hermano Alfredito, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Siempre contamos contigo y siempre respondes al llamado de Jesús. Bendito sea Dios. Y adelante, hermano Alfredo, compártenos lo que tienes en tu corazón. Muchas gracias, querido hermano Carlitos. Hay gozo en mi corazón al poder compartir con ustedes la continuación de este profundo tema que hemos estado escuchando de las palabras de nuestro hermano Carlitos Vides. Veamos qué más nos enseña nuestro amado San Juan Pablo II. Punto número 7. Dar gracias a Dios también por el don de la Eucaristía y del sacerdocio, don y misterio. Nos dice Juan Pablo II, desde que inicié mi ministerio de sucesor de Pedro, he reservado siempre para el Jueves Santo, día de la Eucaristía y del sacerdocio, un signo de particular atención dirigiendo una carta a todos los sacerdotes del mundo. Este año, para mí, el 25º de pontificado, desde
involucrar más plenamente a toda la iglesia en esta reflexión eucarística para dar gracias a Dios también por el don de la Eucaristía y del sacerdocio, don y ministerio. Puesto que proclamado el año del Rosario, he deseado poner este mi 25º año bajo el signo de la contemplación de Cristo con María. No puedo dejar pasar este Jueves Santo del 2003 sin detenerme ante el rostro eucarístico de Cristo, señalado con nueva fuerza a la Iglesia la centralidad de la Eucaristía. De ella vive la Iglesia, de este pan vivo se alimenta. ¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada experiencia? ¿Cómo no exhortarnos, como dice Juan Pablo, de que hagamos una renovada experiencia? Punto número 8. La Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Nos comparte Juan Pablo. Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de obispo y de sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia parroquial de Niegovic, donde desempeñé mi primer encargo pastoral. La colegiata de San Florián en Cracovia, la Catedral de Wawel, la Basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas del mar. La he celebrado sobre altares construidos en estadios y en plazas. Este último refrán me lleva a las enseñanzas que nos daba Jesús cuando él predicaba a la orilla de los lagos, en las montañas, en cualquier lugar del mundo o parte de Jerusalén y todo lo que nuestro amado Jesús recorrió, él prestaba, se disponía a darnos esas catequesis, esas enseñanzas y este refrán me llevó ahorita en estos momentos a recordar esas vivencias y eso que nos ha enseñado a lo largo de de nuestro récord espiritual, lo que nos enseñaba Jesús. Y veo a Juan Pablo II desde esa perspectiva, que él nos sigue enseñando. En estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas, me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en un campo. La Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reducir, para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que se hizo de la nada. En este modo, él, el sumo sacerdote y entero, entrando en el santuario eterno mediante su sangre, mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre de toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia para la gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, este es el ministerio de la fe, que se realiza en la Eucaristía, el mundo nacido
de las manos de Dios, Creador, retorna a Él, redimido por Cristo. En el punto número 9, la Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunión de los fieles y su alimento espiritual. Nos comparte Juan Pablo. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual. Es de lo más precioso que la iglesia pueda tener en su caminar por la historia. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre el ministerio eucarístico, una atención que se manifiesta autorizadamente en la acción de los concilios y de los sumos pontífices. ¿Cómo no admirar la exposición doctrinal de los decretos sobre la Santísima Eucaristía y sobre el sacrosanto sacrificio de la misa, promulgándolos por el Concilio de Trento? Aquellas páginas han guiado a los siglos sucesivos tanto la teología como la catequesis y aún hoy son punto de referencia dogmática para la continua renovación y crecimiento del pueblo de Dios en la fe y en el amor de la Eucaristía. En tiempos más cercanos a nosotros se han de mencionar tres encíclicas: la Mariere Caritatis del siglo eh, XIII, Mediator Dei de Pío en el siglo XII, y la Ministerium Fidei de Pablo VI. El Concilio Vaticano II, aunque no publicó un documento específico sobre el ministerio eucarístico, ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo largo del conjunto de sus documentos, y especialmente en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Yo mismo, en los primeros años de mi ministerio apostólico en la Catedral de San Pedro, con la Carta Apostólica Dominique Senae e Ministerio y el Culto de la Eucaristía, en 1980, he tratado algunos aspectos del ministerio eucarístico y su incidencia de la vida de quienes son sus ministros. Hoy reanudo el hilo de aquellas consideraciones con un corazón aún más lleno de emoción y de gratitud, como haciendo eco a la palabra del salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo pagamos esa gran gratitud que día a día el Señor nos regala por su infinita misericordia, por su infinita bondad, por su infinito amor? ¿Cómo? Díganme, hermanos, ¿cómo le vamos a pagar? En el punto número 10, la Eucaristía es el don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Este debe ser el anuncio por parte del magisterio, perdón, se corresponde con un crecimiento en el seno de la comunidad cristiana. No hay duda de que la reforma litúrgica del concilio
ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. En muchos lugares, además, la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad. La participación devota de los fieles en la procesión eucarística, en la solemnidad del cuerpo y en la sangre de Cristo, es una gracia de Dios que con cada año llena de gozo a quienes toman parte de ella. Y se podría mencionar otros signos positivos de la fe y amor eucarístico. Desgraciadamente, junto a estas luces no faltan sombras. En efecto, hay sitios donde se consta un abandono casi total del culto de adoración eucarística. A esto se añaden en diversos contextos eclesiales ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y doctrina católica sobre este admirable sacramento. Se nota a veces una comprensión muy limitada del ministerio eucarístico, privando de su valor sacrificial. Se vive como si no tuviera otro significado y valor el que de un encuentro convivial fraterno. Además, queda a veces oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial que se funda en la sucesión apostólica y la sacramentalidad de la Eucaristía se reúne únicamente en la eficiencia del anuncio. También por eso, aquí y allá surgen iniciativas económicas que, aun siendo generosas en su intención, transiguen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. ¿Cómo no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Confío en que esta carta encíclica contribuya efectivamente a disipar las sombras de doctrinas y prácticas no aceptables para que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio. Amén. Amén, Alfredito. Qué bendición. Qué lindo. Eh, el Señor tenía el gran propósito ahí de que fueras tú el que nos hablara de esa parte tan importante, de, como una conclusión de esta bellísima enseñanza, donde nos has ayudado a introducirnos en ese agradecimiento a Dios por el don de la Eucaristía y del sacerdote. ¿Verdad? Sin sacerdote no habría Eucaristía. Mm. Y el don de la Eucaristía va unido intrínsecamente al sacerdocio ministerial. Y nos dice Juan Pablo II, es un don y a la vez es un misterio. Ah, eh, es, eh, es algo que tomamos como misterio, tenemos que irlo como que descubriendo, ¿verdad? Entonces hoy nos has ayudado a que nosotros vayamos descubriendo que el don del sacerdocio, además de ser ese don que es un regalo de Dios, yo me ponía a pensar cuando estabas explicando ahí
la carta de Juan Pablo, cuando se dirige a los sacerdotes, yo estaba pensando en los sacerdotes que nos atienden, que nos sirven, Sí, porque cada uno de nosotros, en donde estemos, ¿verdad? Tendremos sacerdotes diferentes por lo general, si no pertenecemos a la misma parroquia. Estamos si no pertenecemos a la misma parroquia, estamos como que recibiendo los sacramentos y la atención pastoral a través de diferentes sacerdotes. Ya no son los es- mismos. Si hay alguien es, ahorita que me escucha en México, por ejemplo, en una de sus parroquias, pues tendrá su propio párroco, pues, y sus propios, ¿verdad que sí, Alfredito? es- Son, es interesante lo que perdón, es interesante lo que mencionas en este momento porque me lleva a un canto que dice que tu palabra no pasará. Son, como tú bien lo dices, son diferentes sacerdotes que nos transmiten las Eucaristías, y cada quien con una contemplación diferente conforme cada uno de ellos lo vive y nos lo transmiten. Entonces, podemos ir a una parroquia y no va a ser el mensaje que la iglesia nos está dictando, por decirlo de una manera, porque va a ser el mismo mensaje, pero expresado de la forma en que nuestros sacerdotes nos lo van a transmitir. O sea, son diferentes pensamientos en una misma línea, con un mismo contexto, siguiendo las instrucciones de nuestra Santa Iglesia, pero expresado de la forma en que cada uno de ellos lo vive y nos lo transmite. Así es como lo comprendo. sí, ¿no? Y digamos, sigamos conversando de ese sentido, porque tú mencionaste ahí que al ser el pan vivo, del cual se alimenta la iglesia, la pregunta que nos planteó el Papa Juan Pablo II es cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a que hagan de la Santa Misa siempre una renovada experiencia. A mí me gustó mucho esa pregunta que nos hizo Juan Pablo, porque primero pensar si nosotros sentimos la necesidad de exhortar, por ejemplo, a nuestro sacerdote, a nuestros hermanos en la fe, a los miembros de la comunidad, a los servidores de un ministerio dentro de la iglesia, a que hagan siempre una renovada experiencia de la Santa Misa, como lo estamos haciendo hoy desde esta pequeña comunidad de hombres católicos San José, para todo aquel que lo escuche, porque queremos exhortarlos a todos a que hagan siempre una renovada experiencia de la Santa Eucaristía y animemos nuestros sacerdotes, no emitiéndoles juicio, sino que animémoslos a vivir esa experiencia espiritual. Animémoslos a compartirles y decirles, mire, qué lindo es esta misa, porque yo me recuerdo, y por eso te sacaba a colación esto, porque de los sacerdotes que yo frecuento, muchas veces les he dicho, padre, qué linda estuvo la homilía, muchas gracias. ¿Verdad? Estuvo, miren, fue algo maravilloso lo que aprendí o lo que recibí de Dios, pero yo nunca les he dicho, ni los he exhortado, y decirle, mire qué consagración más maravillosa, yo he sentido la presencia de Jesús. Ujú, Yo me recuerdo del padre Pini, que lo he mencionado aquí, que ya está con el señor misionero comuniano que fue mi director, que me enseñó a la adoración al Señor sacramentado, guardando silencio y teniendo respeto, ¿verdad? Pero yo nunca le dije a él, Padre Pini, cuando usted consagra, es que yo veo a Cristo presente en el cenáculo. Nunca le dije eso. ujú, Lo lamento ahora, pues, ¿verdad? Ya me estará escuchando en el cielo, perdón, Padre Pini. Pero lo pongo de ejemplo porque nosotros no estamos acostumbrados y no se trata de solo felicitar por felicitar, así como que si fuera en el mundo, sino que vivir la experiencia, dice, y exhortar a otros a que vivan una experiencia renovada en cada Santa Misa. Porque mira, así como hay diferentes sacerdotes y tienen su diferente forma de manifestar su espiritualidad, ¿verdad? Así también
habemos diferentes fieles, ¿verdad? Que vivimos de manera diferente. Y entonces necesitamos que nos exhorten, como nos ha exhortado hoy el Señor a través de Papa Juan Pablo II, a hacer una renovada experiencia de la Santa Misa, a vivir esa experiencia trasladándonos con nuestra imaginación al momento del cenáculo, en el momento de la consagración, el estar conscientes que estamos manifestando la hora de Jesús, que es la hora de nuestra redención, con un corazón agradecido, sujeto, humilde, humillado por nuestros pecados que siguen haciendo derramar la sangre de Cristo. Todo eso es algo maravilloso. Yo pensaba entonces, decía, hay sacerdotes que nosotros somos así como viéndolos, a veces actuamos y pensamos en el mundo porque los juzgamos, ¿verdad? Decimos, ay, no, es que ese padrecito sí que, no, no, como que no tiene mucha espiritualidad, ¿verdad? Como que no, y hoy nos menciona el Papa, el Papa pues él lo puede hacer, ¿verdad? Exhortando a estos sacerdotes, dice, a que no, a que vivan la experiencia, una renovada experiencia del Señor, de la Eucaristía. Nosotros podemos llegar con uno de nuestros sacerdotes, yo les doy una idea, ustedes tendrán mejores que las mías, y llegar y decirle, mire, padre, estuve estudiando, recibimos ahí la encíclica, la carta encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la, la iglesia vive de la Eucaristía. Y mire, ahí se reconocía que tenemos que exhortarnos los unos a los otros para vivir una renovada experiencia en el momento de la Santa Eucaristía. ¿Verdad? Yo quiero que usted me ayude a vivir esta experiencia, Padre. Entonces es una manera de como que de exhortar, ¿verdad? Porque esa es la invitación. Y sin Ah, perder de vista que la Eucaristía se celebra sobre el altar del mundo, nos ha enseñado Papa Juan Pablo II. Quiere decir que en el lugar en donde estemos y en donde esté celebrando una Eucaristía, es el altar del mundo. No, no, no es para una actividad social y digamos, "Oh, es que fue en la catedral o es que fue en tal lado". Si es en una funeraria, pobrecita, en uno de los pueblos, ¿verdad? Y ahí se celebró la Santa Misa, es el altar del mundo, nos dice Juan Pablo II, porque en cada Eucaristía se vive y se actualiza y se renueva el memorial del sacrificio incruento, dice la iglesia, ¿verdad? Que no es que vuelva a morir Jesús, ya murió una sola vez y resucitó solo una vez, pero nosotros lo actualizamos y lo hacemos vida para nuestra redención y salvación. Entonces, el altar siempre debe ser respetado en cualquier lugar en donde se celebre, dice, en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en capillas situadas en las riberas del mar, nos dice el Papa, ¿verdad? En estadios, en plazas, o sea, en donde se celebra la Santa Eucaristía es en el altar del mundo. Es algo que también a mí me ayudó. Yo quisiera preguntarles a los que están ahí con nosotros acompañándonos, que nos ha dicho que la Eucaristía es la presencia salvadora de Jesús en nuestra comunidad de fieles y es nuestro alimento espiritual. ¿Qué tanto es para cada uno de nosotros un alimento espiritual la Santa Eucaristía? ¿Cómo vivimos nosotros esa experiencia? No sé si alguno de los hermanos que está conectado con nosotros puede explicarnos su experiencia personal con la Eucaristía. Tal vez ha mejorado con las enseñanzas, ¿verdad? Es probable, lo más seguro que sí, porque ahora estamos un poco más conscientes. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante, hermano Freddy. Buenas noches a Buenas todos los noches. que están ahorita en el Zoom, en la plataforma, y a todos los que nos van a ver más adelante en diferido. Cabal, como fue el anuncio que puso nuestro hermano Carlos en el chat y en todas las redes, en realidad a esa parte, eso no lo sabía, pues, o sea, a pesar de que estamos nosotros cada día en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la verdad, esa parte que mencionabas, Carlos, o sea, uno cree que porque uno va a ir a recibir la Eucaristía a la catedral es más importante versus que uno va a recibir, por ejemplo, ahorita estamos aquí nosotros en estas comunidades del Quetzal San Marcos, se va a hacer una primera misa en una casita porque es la primera comunidad. Entonces uno piensa que como que le pueda restar un poquito de importancia a esa Eucaristía, pero no. Al contrario, ahorita como decía lo que estaba leyendo nuestro hermano Alfredo, la verdad es que es inmenso, o sea, inclusive por eso se llama a nuestra iglesia hasta católica, ¿va?
porque es un altar universal y todas las partes de la misa son las mismas. Y lo más importante, como decía Carlos, ¿qué es para cada uno de nosotros la experiencia eucarística? Yo les quiero decir de que conforme he ido yo aprendiendo aquí en nuestra comunidad, cada día le voy sintiendo un sentido más profundo a la Eucaristía. Inclusive, a pesar de que ya pasamos el año pasado la vida de los santos, que cada uno expresó, pero cómo es que cuando uno está ya inmerso en este proceso y como también dicen otras personas, el que no conoce nuestra iglesia católica no puede enamorarse de la iglesia. Y si uno no conoce a Jesús, tampoco no puede uno profundizar quién es Jesús. Y ahorita que estamos profundizando en lo que es la Eucaristía, entonces sentimos más todavía, estamos más compenetrados. Y es como cuando uno, por decirlo, los que van a diario, qué bendición porque tienen una iglesia. Ese es un privilegio el ir a diario a misa. Pero al menos nosotros que, al menos siquiera por los días domingos que tenemos que buscar una iglesia y buscar ese alimento eucarístico, si ese domingo uno no va, al menos les quiero manifestar, si yo siento que un domingo no voy y digo yo, ala, hasta dentro de 15 como que no voy a aguantar, como Mm. que no voy a aguantar, dice uno. Entonces, en verdad es que físicamente uno siente la presencia de Jesús en cuerpo y en sangre y como que le da fuerza, además de la parte espiritual, que eso es lo que más nos une, porque cuando uno va a la misa y recibe la Eucaristía y lo siente uno, la presencia de Jesús. Entonces, yo en lo personal les quiero decir de que no podría ya vivir sin la Eucaristía. Tengo que buscarla, me hace falta, inclusive cuando yo presiento que va a haber algún obstáculo que no pueda recibir yo la Eucaristía, porque a veces dice el Padre, voy a llegar a la finca o voy a ir a tal lugar, a tal comunidad, y yo presiento que algún tropiezo para realizar la misa, digo, uy, ¿qué tal si no hay misa? Que si no hay Eucaristía. Entonces, pero existe una opción de una comunión espiritual, ¿verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo en lo personal quiero decir de que nuestra Santa Eucaristía me fortalece, me da fuerza, me transforma a otro lado y como decía uno de los santos, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Gracias, hermano. Amén. No, y mira, cuando comenzamos, se estableció, Juan Pablo II mencionó la conclusión a la que llegaron en el Concilio Vaticano II, que es la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. O sea, es la fuente de mi vida cristiana y es el culmen de la vida cristiana. Y lo comprendí mejor cuando Alfredito nos compartió lo que es verdaderamente el misterio de la fe que se realiza en la Eucaristía, porque nos mencionó lo que escribió Juan Pablo II. Dice, el mundo nacido de las manos de Dios Creador retorna a Él redimido por Cristo. Entonces dice que ese es el misterio de la fe que se realiza en la Eucaristía. Verdaderamente, escribió él, este es el misterio de la fe que se realiza en la Eucaristía. Que el mundo, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Dios Creador, redimido por Cristo. Todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo que celebramos en la actualización y en el memorial del sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, es algo sumamente inmenso, es algo grande, es el culmen de la celebración en donde nosotros, eh, junto con Jesucristo, nos unimos a ese mundo redimido por Él y que retorna
a las manos de Dios Creador en el momento de la consagración. O sea que Jesucristo entrega al mundo, entrega todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, al Padre de nuevo y le dice, Padre, todo ese mundo que tú creaste, que se apartó por el pecado, ahora yo lo he redimido con mi sacrificio, con mi sangre, con mi pasión y muerte, y te lo entrego, Padre, te lo devuelvo. Te lo devuelvo para que tú lo aceptes porque es una ofrenda pura, buena, santa y agradable para ti, para que se restablezca la armonía, que es el reino de Dios, que es Jesús en toda la creación. Entonces, ante esa grandeza nosotros debemos de estar boquiabiertos. Pero nos hace falta, ¿verdad, hermanos y hermanas? Claro, hemos avanzado. A mí me gusta mucho cuando Freddy nos comparte esa certeza de la fe, de decir, yo no puedo vivir sin Eucaristía, porque hacia eso vamos. Que no podemos vivir sin el alimento que nos da el Espíritu de Cristo. ¿Cómo vamos a poder decir, yo estoy crucificado con Cristo sin ese alimento? No podemos dejar ahí al hombre viejo. No tenemos nuestra debilidad, no nos lo permite. Tenemos que tener la vida de Cristo para poder hacerlo y unirnos a su cruz. Yo no puedo decir, yo ya estoy crucificado con Cristo, vivo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Con qué fuerza lo voy a hacer? ¿Con qué espíritu lo voy a hacer si yo no estoy comulgando con el Espíritu de Cristo? Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos comulgando con el Espíritu de Cristo? ¿Estamos consagrándonos con Cristo en su cruz en el momento de la consagración, en ese mundo redimido por Cristo? ¿Estamos conscientes de que Jesucristo ha logrado eso para nosotros, que es una bendición de Dios y que nos hace partícipes de su cuerpo, de su sangre, y que Él ya entra en mí y yo entro en Él? Eso es lo más importante. Él entra en mí, pero yo entro en Él. Y entonces ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí si yo lo dejo. Así lo vimos en las enseñanzas de las cartas anteriores. Si yo lo dejo, en mi libertad, en mi voluntad, en mi conciencia, en mi madurez humana y cristiana, si yo lo dejo, yo digo, pasa Jesús. Como ha dicho el Papa Juan Pablo de los sacerdotes, dice, los sacerdotes en el momento en que están en persona Christi, le prestan la voz a Jesús. No son ellos los que expresan tomar y comer, tomar y beber por sí mismos, sino que es la persona de Cristo en ellos, que ellos le han prestado la voz para que sea Cristo el que dé las palabras. Y entonces esas palabras las debemos de recibir, que vienen de Cristo, verdaderamente. Y nos está diciendo, cómanme, bébanme. Y ya comiéndome y bebiéndome, ya vivo en ustedes y déjenme a mí actuar. Ya mi espíritu mora en ustedes. Vayan y cumplan la misión, llévenme a mí a cumplirla. Dejen que pase el hombre nuevo, que es Cristo en mí, y el hombre viejo que se quede ahí, crucificado en la cruz y entregado y consagrado al Padre, porque Jesús ya nos ha entregado, porque nos ha redimido ante Dios Padre. Es una bendición, ¿verdad? Entonces, la riqueza de las cartas encíclicas, como estamos viendo y aprendiendo, si las vamos compartiendo en este tipo de lectura, comentario, anécdotas, es más fácil de digerir, ¿verdad? Es más fácil de comprender si solo fuera un lenguaje abstracto que nadie comprende. No, es bien fácil. Y Juan Pablo II tiene esa peculiaridad, ¿se han dado cuenta? Va rápidamente al fondo y nos ha llevado en un camino bien fácil de comprender. Bueno, me gustaría hacerles otra pregunta porque así enriquecemos a los hermanos que nos están escuchando. El Papa Juan Pablo II mostró un poco de preocupación por las celebraciones eucarísticas y dice que no se pueden admitir ambigüedades y reducciones, ¿verdad? Sino que ya con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues la misa se volvió más consciente, activa y dio mucho fruto de los fieles en el santo sacrificio del altar. Parte de esa educación, por ejemplo, en la Eucaristía, es esta encíclica y otras enseñanzas que hemos dado y vamos a seguir dando. ¿Ustedes consideran de que debemos de seguir profundizando el sacramento de la Eucaristía? ¿Es bueno
Es bueno, para ustedes, considera que para su vida personal, me gustaría saber si está dispuesto Luis Alberto a conversar con nosotros. A ver, Luis Alberto, ¿quieres que continuemos profundizando sobre la Santa Eucaristía? ¿Consideras que puede beneficiarte en tu vida personal y espiritual? Buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras que nos visitan o nos escuchan o nos ven por este medio. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué Hola, tal, Alfredito? ¿Qué bienvenido. tal? ¿Cómo estás? No, Gusto saberte, Luis Alberto. respondiendo a tu pregunta, pues sí, yo creo que para mí es muy importante sí seguir profundizando en estas cartas encíclicas, porque como lo ponías bien en la invitación, ¿verdad? Eh, Iba a poder preguntarme yo a mí y responderme. Yo no sabía eso, pero quiero saber más. O me alegro de saberlo porque pues conozco más de mi Dios, o sea, yo no puedo decir que creo en Dios si no lo conozco, porque Él estoy seguro de que sí me conoce a mí, pero yo por alguna razón eh, no puedo conocerlo. Y habrán algunas personas, es mi pensamiento, que dicen sí, yo conozco a Dios o creo en Dios. Pero ¿cómo puedes creer en un Dios si no sabes mucho de Él? Entonces no lo conoces. Entonces yo creo que sí es importante porque, pues, si Jesús dejó instituido el sacramento de la Eucaristía, fue para eso, para compartirnos, darnos o dejarnos para que pudiéramos creer nosotros que Él iba a estar con nosotros siempre. Porque en la última cena, pues igual nos indica que Él va a tener que partir y que va a ser el sacrificio mayor por nosotros. No lo dijo exactamente así, tal vez, o no lo entendieron así los apóstoles, ¿verdad? Y con lo poco que yo he aprendido, pues eh, puedo ver eso y reconocer que Él nos estaba diciendo de cierta forma, pues que aunque iba a partir, que no iba a estar físicamente todo el tiempo con nosotros, pero nos iba a dejar el alimento que era Él mismo y la bendición al poder recibirlo y saber que lo recibimos, pues Él va a vivir en mí, yo vivo en Él, ¿verdad? Como lo decías tú, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es importante, aunque sea un dogma de fe, creer que que Dios Hijo, como es Jesucristo, eh, está presente en la Eucaristía. O sea, yo lo creo porque así lo creo, así lo entiendo y así lo siento. Amén. Cuando recibo la Eucaristía, yo siento esa presencia de Dios eh, que me da paz. No siempre uno va a misa, eh, bueno, siempre vamos a misa y siempre tenemos días diferentes o nos pasan cosas diferentes en nuestra vida. Yo recuerdo muchas misas a las que asistí y por alguna razón, pues llegaba temprano para hacer un acto de contrición bien hecho. Recuerdo a un hermano marista del colegio que nos decía, si ustedes van a ir a misa el domingo, deberían de hacer su acto de contrición y poder confesarse un día antes, el sábado, porque no es correcto que si alguien los invita a cenar o a comer a su casa, ustedes vayan todos sucios y lo primero que vayan a hacer es, mire, présteme el baño para ir a lavarme las manos o algo, tratar de limpiarse uno, ¿verdad? Eh, entonces, ya poder asistir Mm. limpio
de espíritu y, y poder recibir así mejor a Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía. Entonces, cuando no tenía la oportunidad de confesarme un día antes, llegaba temprano a la iglesia para confesarme, ¿ah? Y, y pues lo podía hacer. Y dependiendo de cómo uno pues se examinara y hiciera su acto de contrición y pues se confesara. Pero recuerdo unas Eucaristías que recibí. No sé si lo hice bien o no, pero creo que sí, ¿verdad? Sentía una paz increíble, una paz tremenda. Yo decía, sí, como dijo Freddy, yo no puedo vivir sin recibir a Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía. No siempre se puede, pero sí es algo para mí muy importante. Últimamente, pues, pasada esta época de pandemia tan fea que tuvimos, entonces, no muchas veces, en mi caso personal, yo pude asistir a misa, ¿verdad? Entonces me quedaba con eso, aunque como mencionó Freddy, siempre está la Eucaristía o recibir la Eucaristía espiritualmente, pero no es lo mismo, ¿ah? Un No es lo segundo. mismo como recibir la hostia y tener la creencia, pero plena, de que estoy recibiendo a Jesús en cuerpo y sangre, y que ese es el alimento para el cristiano católico, pues, porque así es como yo lo veo. No sé si habrá otras religiones que tengan una Eucaristía o algo similar, pero creo que no. No he investigado mucho, la verdad, pero eh, yo sí, eternamente agradecido con nuestro Señor Jesucristo, porque pues nos dejó la institución de la Eucaristía y sí, creo que es muy importante saber más para poder gozar plenamente de esa bendición que Él nos dejó, ¿verdad? Solamente creo. No sé si Muchas gracias. respondí Muchas bien. gracias, Luis Oh, Alberto. re bien, Un- Luis Alberto. una anécdota Sí, pequeñita les voy a contar así rápido. Eh, yo estudié en un colegio eh, cristiano católico toda mi temporada de estudios, entonces recuerdo que cuando estaba en la primaria, eh, hubo un tiempo que había un sacerdote en la capilla, los dos recreos, porque teníamos dos recreos, y nos daban la Eucaristía. Entonces yo estaba como sí, en primero más o menos, porque, no, miento. Hacíamos la primera comunión cuando estábamos en tercero primaria, creo, si no estoy mal. Entonces, pues ya había hecho la primera comunión, entonces, por alguna razón, eh, estaba este sacerdote ahí y nos dijeron que si alguien tenía la necesidad o sentía la necesidad de ir a comulgar, pues lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, llegó Luis Alberto, la primera vez que se lo dijeron. No esperé mucho para que me lo dijeran. Y llegué el primer recreo, ¿verdad? Y estuve platicando ahí con el padre y todo. Y me dijo, ¿quieres la comunión? Pues sí, le dije. Y me la dio. Y me fui, ahí me quedé, pues hice mi oración y todo. Pero me quedé ahí todo el recreo. Y cuando sonó la campana, pues me fui otra vez a clases. Pero al segundo recreo volví a llegar. Y me dice el padre, o sea, no me dijo nada. Y me dijo, ¿quieres la comunión? Sí, le dije yo. Y me la volvió a dar. Pasó tal vez unos 2, 3 meses que yo estuve llegando los dos recreos y el sacerdote me daba la comunión 2 veces y yo me quedaba ahí. Entonces un día pues se ha de ver, eh, no, ya no se contuvo y le dio alguna duda. Entonces me dijo, mira,
¿cuál es tu nombre? Me dijo. Fulanito de tal, le dije yo. Luis Alberto, servidor de usted. Y entonces me dijo, mira, Luis Alberto, me dijo, vamos a hacer una cosa, me dijo. No es malo lo que estás haciendo, me dijo. Lo que estás haciendo tú no es malo. No te estoy regañando, me dijo. Pero vamos a hacer una cosa, me dijo. ¿Por qué estás aquí, me dijo? ¿Por qué venís los 2 recreos? Aquí, precisamente a la capilla y recibir la Eucaristía conmigo. Pues porque me siento bien, me siento bien cuando recibo la Eucaristía y según tengo entendido es Jesús, le digo, es Jesús en una hostia, le digo. Sí, me dijo. ¿Y eso te hace sentir bien? ¿No te sentís bien? Sí, me siento bien, le digo, me siento en paz. Y es el alimento del cristiano, le dije yo, ¿no? Porque Jesús lo instituyó, la Eucaristía, como tal, le digo. Sí, me dijo. Va, está bueno, me dijo. Entonces sí, él quería ver si yo lo tenía claro, ¿verdad? Si no estaba, me imagino, ya cuando fui creciendo y me recuerdo siempre de esto, él quería ver si yo lo tenía claro o si lo estaba tomando tal vez como un juego o qué sé yo, ¿verdad? Habían veces que por alguna razón no llevaba yo refacción. Entonces, también, eh, como decía mi abuelita, que siento un hoyo en el estómago delante, pero yo llegaba y recibía la hostia, me quedaba ahí y yo decía, "Ah", se sentía bien también, ¿verdad? O sea, el hambre física se me iba. Pero entonces me dijo el sacerdote, vamos a hacer una cosa, Luis Alberto. Ya no te puedo seguir dando la hostia 2 veces. No sé si le llamaron la atención o él platicó con Dios o algo. O bueno, independientemente de cuál haya sido su pensamiento, pero me gustó cómo me lo dijo. Eh, Tú vas a decidir si te la doy en el primero o te la doy en el segundo recreo. Y si te gusta venir aquí porque te sentís bien, porque yo la verdad no entiendo, me decía él, ¿por qué tú estás aquí todos los días, los 2 recreos, pudiendo estar afuera, comiéndote tu refacción cuando traes o no traes, y, y, y jugando con tus compañeros o haciendo cualquier otra cosa? Y mi respuesta fue siempre, aquí me siento bien. Entonces él me dijo, Amén. si te sentís bien, pues está bien. Y así quedamos de que yo escogía en el primero o en el segundo. Y de alguna forma, pues él también entendió que no era solo sentirme bien, sino como encontrar paz para poder convivir o compartir con Jesús, ¿verdad? De cierta forma. Entonces, es una anécdota que siempre llevo y me recuerdo siempre de eso, ¿verdad? Porque la parte cuando uno es niño puede tener o sea, a mí yo no antes no tenía muy claro ese concepto, ¿verdad? De tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero cuando uno es niño, pues no todos tal vez, ¿verdad? Yo no creo ser muy especial tampoco, eh, pero, o muy importante, pero, pero sí creo que cuando uno es niño y tiene esa inocencia, y yo me siento muy agradecido y muy bendecido con Dios, valga la redundancia, eh, porque ya fuera la situación en la cual me encontrara, el refugio y a donde siempre a quien siempre acudí fue a Dios o a Jesús. Entonces, qué bonito es eso. Yo lo recuerdo mucho porque cuando uno va creciendo va perdiendo esa parte de ser niño, ¿va? Entonces, tal vez
es lo normal cuando uno crece, que lo agobian otras cosas y todo, pero cuando uno regresa siempre al redil, como dicen, o, o a tener esa relación con Jesucristo y mejorarla, no es muy importante tener una muy buena relación con Jesucristo, siento yo. Yo antes me jactaba de que tenía una muy buena relación con Jesús, pero la verdad es que no tenía una muy buena relación con Él, sino lo importante yo creo que es tener una relación con Jesucristo e ir aprendiendo, conociendo de Él para poder de alguna forma llevar su mensaje. Y qué importante es que Él nos haya dejado esto tan especial y esta gran bendición que es la Eucaristía, ¿verdad? No quiero robar más Amén, tiempo. Alberto. Muchas gracias y Muchas Muy, gracias, Luis. muy todos. lindo está ese testimonio. Es Creo que una nos sirve ya anécdota. para cerrar. Les voy a leer lo que el Papa Juan Pablo II escribió. Dice, confío en que esta carta encíclica y lo que está provocando en sus corazones, como el de Luis Alberto, y a todo lo que hemos escuchado, ese testimonio precioso de ser niños para poder acoger la Eucaristía, que este estudio contribuya eficazmente, dice, a disipar la sombra de doctrinas y prácticas no aceptables, que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio. Así que, hermanos y hermanas, los invitamos para que no se pierdan el próximo miércoles a las 8 de la noche la siguiente invitación, que viene un tema, mire, que así como este, que nos va a dejar expresando y diciendo, esto yo no lo sabía. Le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús y finalizamos Amén. alabado sea Jesucristo, por Por siempre siempre sea alabado. sea No, alabado.